Bienvenidos a todos nuestros oyentes, esperamos tengan un excelente día. Si es la primera vez que nos escuchas, te invitamos a seguir nuestro canal. Hoy nos encontramos reunidos con el MZMC y DSV, Gary García Espinosa, quien es profesor titular del Departamento de Medicina y Zootecnia de Aves de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México, y además que es miembro de la Academia Veterinaria Mexicana. Gary García ha tenido una trayectoria bastante amplia en el campo de la docencia, investigación y divulgación. Para ser más precisa, lleva más de 30 años en este espacio. Gary además ha realizado diversas investigaciones en temas de ecología, evolución y patogénesis de virus de aves domésticas y silvestres, así como otros patógenos con potencial zoonótico, entre muchos otros. Y hoy, afortunadamente, nos acompaña en este podcast para hablar sobre el tema de la influencia aviar H5N1 desde el punto de vista de la bioseguridad y las medidas a adoptar una vez que esta enfermedad ha ingresado a un país. Bueno, sabemos que muchos de los asistentes ya tendrán conocimiento acerca de este tema y esta enfermedad, pero para quienes están incursionando en este mundo de la avicultura, Gary, ¿podrías explicarles a nuestros oyentes qué virus causa la influencia aviar y específicamente qué tipo de virus es el H5N1? Claro, el virus de influenza aviar es un virus de mucosas que causa un cuadro respiratorio en las aves principalmente, y es un virus que tiene como característica ser envuelto. Esto quiere decir que tiene una membrana de fosfolípidos en la superficie, lo cual es importante porque eso facilita de alguna manera que sea fácilmente destruido o inactivado tanto por las acciones de la naturaleza como por las acciones que haga el hombre en su manejo de desinfección. Además, algo muy característico de este tipo de virus es, y que lo hace complejo a su vez, es que tiene dos proteínas en la superficie que son lo que permiten, por un lado, la infección y que el virus pueda salir de la célula que infecta. Y estas dos proteínas, que es la hemoaglutinina y la neuraminidasa, lo que hacen es tener una combinación. Tenemos cerca de 16 hemoglutininas, 9 neuraminidasas en el caso de las aves. La combinación de todas estas, 16 por 9, nos da 144 posibles combinaciones. Pero de todas estas combinaciones, la más importante es el H5 o el H7. El más dominante, hablando de la enfermedad, es el H5, que puede ser con una neuraminidasa 1 o puede ser otra neuraminidasa. Entonces, este virus es justamente el que nos causa estas enfermedades respiratorias y que son de alta morbilidad y alta mortalidad en este tipo de aves. Perfecto, Gary. Bueno, y a propósito, bueno, ya que tienes más de 30 años de experiencia también tratando de estos temas y entre otros temas de la avicultura, ¿tú podrías también indicarnos cómo se transmite esta enfermedad y qué animales la propagan? Los virus de influenza aviar principalmente los podemos encontrar en la naturaleza en las aves acuáticas, principalmente en los anátidos, donde están los patos silvestres, donde no causa prácticamente enfermedad, aunque recientemente se ha visto que pueden algunas especies morir por este virus. Y el otro grupo importante donde podemos encontrar altos reportes de esta enfermedad son en las aves de corral, principalmente los pollos dedicados a la producción de carne y las gallinas productoras de huevo para consumo humano. Asimismo, también los pavos son susceptibles. Estos son los dos grandes grupos donde podemos encontrar los virus o se reportan principalmente estos virus. En medio de estos podemos tener aves silvestres de otro orden taxonómico, donde pueden estar los pájaros, por ejemplo, y otras aves que en forma accidental se pueden infectar y también se pueden morir, pero los principales grupos que hay que estar vigilando son los aves acuáticas, los anseriformes, los patos y las aves de corral que ya mencioné. ¿Cómo se va a transmitir? Bueno, en el caso de, hay dos formas de transmisión. La más común va a ser a través de lo que llamamos la ruta fecal oral. Es decir, el virus una vez que se replica en el organismo del animal, es eliminado
por el estornudo, si es que el ave puede tener este signo, y por la eliminación de las heces. Entonces, la mayoría de los virus van a estar en las heces. Esa es una transmisión indirecta y por lo tanto cualquier cosa donde estén las heces o donde haya quedado, digamos, los residuos o la expectoración de este animal, pues obviamente el virus va a estar en esa parte. Cualquier animal que llegue y que pique, por ejemplo, en el caso de las aves de corral, una característica de su comportamiento es picar constantemente el piso. Por lo tanto, están en contacto directo donde estarían las heces contaminadas y esto facilitaría una transmisión. Para aquellas aves que tienen el cuadro respiratorio y que tienen, por lo tanto, estornudos, por ejemplo, las aves que estén en contacto o muy cerca, a pocos centímetros, pues va a ser una transmisión directa de ave a ave. Pero la más común es justamente la primera que mencioné para la transmisión del virus entre las diferentes especies susceptibles. Claro, bueno, ya que lo mencionas, digamos, con los estornudos, además de estos, ¿cuáles son los primeros signos de advertencia de esta enfermedad? Muy bien, esta es la parte tal vez más difícil porque si bien la enfermedad es de alta morbilidad y mortalidad, normalmente los signos que mucha gente puede ver rápidamente, pues son las aves enfermas en cuestión de 1 a 3 días, puede ser un poquito más días. El segundo es que muchas aves que se enferman en pocos días también están muertas. Eso es algo muy característico de la enfermedad. Las aves que tienen estos signos generalmente muestran dificultad respiratoria, tienen el pico abierto, se mueven menos, pueden tener, en el caso de las galliformes, donde están los pollos y las gallinas, la cresta puede verse oscura o de color azul por la cianosis, pueden tener algunos puntos de color gris oscuro por la necrosis, puede tener también algunas hemorragias. Eso es lo más visible. Entonces, lo importante en realidad es que cuando tengamos nuestras parvadas, tenemos que ver que la conducta de las aves está completa, es decir, que las aves son activas, que están alertas, están responsivas a cualquier estímulo, están comiendo, están bebiendo, se están acicalando, caminan, etcétera, son aves activas. En el momento en que nosotros vemos que las aves algunas aves empiezan a estar menos activas, empiezan a esponjar un poco las plumas, esos son los primeros signos de una enfermedad. En el caso de las aves, estos signos son comunes y son signos generales, pero es el primer aviso para poner atención sobre la parvada y al mismo tiempo eh, considerar más bien que todas las medidas de prevención se revisen, porque de alguna manera tenemos que vincular el cuadro clínico que estamos viendo con las medidas de bioseguridad que hemos implementado y que tenemos que revisar, porque quiere decir que algo nos falló. Esos serían básicamente los signos y la forma de saber que estamos frente a un cuadro posible de influenza aviar. La única forma de saber que es influenza aviar, obviamente, es tomando muestras de estos animales, mandarlas al laboratorio para confirmación de que el virus sí está presente en estos animales. Perfecto, Gary, muchísimas gracias. Bueno, ya sabemos un poco acerca pues de los signos, ¿no? Y de cómo los avicultores deben estar pues atentos pues a estos síntomas. Y adicional a esto, por ejemplo, ¿existe alguna forma de prevenir esta enfermedad o es muy complejo? Es muy compleja la prevención. ¿Por qué es compleja? Bueno, número uno, podemos tener una lista de cotejo con todos los elementos que debemos de revisar para tener una parvada libre de o con bajo riesgo de una enfermedad, no solamente influenza aviar, sino de otras enfermedades. ¿Cuál es el problema en realidad? El problema es que actualmente tenemos más demanda de aves de corral, ya sea por la carne o por el huevo, para alimentar a la población humana en el planeta. Entonces, estamos aumentando el número de individuos susceptibles, que son los pollos y las gallinas, y empezamos, como estas unidades de producción o estas granjas necesitan agua, necesitan gas, necesitan electricidad, necesitan caminos primarios o secundarios para llevar el producto, estamos cada vez llegando a lugares donde tenemos contacto con áreas
donde hay animales silvestres, como las aves silvestres, por supuesto, pero también otros animales. Entonces, cuando tenemos ese escenario, aunque pongamos unas medidas, digamos, muy estrictas, estas medidas se pueden ver vulnerables por la alta cantidad de aves que pueda haber en la zona, o porque tenemos un alto asentamiento de aves en la región geográfica donde estamos hablando. Entonces, por eso se vuelve complejo. Entonces, no es lo mismo tener unas granjas avícolas, por ejemplo, en un lugar tropical, ¿sí? O de selvas, por ejemplo, Sí, a tenerlo en un desierto o tenerlo en un lugar donde es semiárido y a lo mejor no hay muchos áreas agrícolas u otros animales domésticos, no es un corredor o una ruta migratoria de animales, de aves, y entonces estos factores hacen que las medidas que se implementen, aun cuando estén bien, van a estar bajo mucha presión. Por eso es difícil en muchos casos, aun cuando tengamos todos estos elementos enlistados y revisados y supervisados, puede haber siempre esa presión mayor en alguna granja, en algún lugar en particular, geográficamente hablando a nivel mundial. claro, perfecto. O sea, dependiendo de la zona en la que se encuentre la granja, es más favorable o no, por ejemplo, por el hecho de las aves migratorias, ¿no? Que haya más susceptibilidad, pues, a que estas infecten a las otras aves, pues, del galpón o de la granja, ¿no? En donde se encuentren. Ujú. Adicional a esto, por ejemplo, también, ¿qué medidas se deben adoptar para contener esta enfermedad? Si nos encontramos frente a esta. Ok, lo primero es, como ya sabemos, esta es una enfermedad ya vieja, tiene ya muchas décadas que se descubrió, es una de las enfermedades más investigadas y estudiadas científicamente a nivel mundial. Y las medidas que se deben de adoptar para ante este escenario son varias. Vamos a empezar por las más, vamos a empezar de adentro para afuera, diría yo. Sí, El primero son las personas. Las personas son las que responsables de esas aves y son las que vamos a cuidar a esas aves. Entonces, las personas deben de asegurarse que ellas no son de alguna manera algún mecanismo de transmisión. ¿Y esto cómo se logra? Bueno, pues las personas que se dedican a este tipo de aves no deben tener otras aves en otro lugar que no sean de ellas. Y al mismo tiempo, todas las personas no pueden tener actividades relacionadas con otras aves. Por ejemplo, tener actividad cinegética o aves de un aviario, por ejemplo, y trabajar en una granja avícola. Debe evitarse eso. Es decir, la gente que trabaja con aves de producción solamente puede trabajar y puede tener contacto con aves de producción bajo su responsabilidad, porque uno se vuelve de alguna manera una forma de diseminación a través de la ropa, a través del calzado, a través de las manos, a través del celular, de las llaves, de la cartera, de la cachucha o de la gorra, del sombrero. Es decir, hay muchos mecanismos. Ese es uno de los principales. El segundo es que necesitamos asegurarnos que las aves silvestres y otros animales, sean mamíferos o sean los insectos, no tengan acceso a la unidad de producción. Esto es bastante difícil según el área geográfica, pero debemos de buscar la manera de que no se acerquen. ¿Por qué se acercan estos animales? Porque si ven disponibilidad de alimento, disponibilidad de agua o refugio, todos estos van a tratar de llegar a la unidad de producción. Entonces debemos de evitar que eso ocurra. Entonces el lugar donde está el alimento debe estar completamente cerrado, el área donde está el agua debe estar totalmente cerrada. Todos los herramientas que se utilizan dentro de una unidad de producción deben de estar totalmente guardados, resguardados en algún otro sitio dentro del terreno de la granja y debemos tener cercas de alguna manera con avisos. Todos esos deben de pasar por un sistema de desinfección antes de entrar. Debe saberse de dónde vienen estos vehículos, porque muchos de estos vehículos pueden estar en diferentes unidades de producción. Eso es un riesgo. Entonces, estas son una de las cuantas medidas, pero hay otras, por ejemplo, cuando al final termina la unidad de producción, en el caso del pollo productor de carne, necesitamos sacar a las aves, llevarlas en ciertos contenedores y por el otro lado, toda la cama que está ahí habrá que eliminarla. Pero eso es un atractivo para muchos animales, aves e insectos, roedores, porque tiene un poco de alimento.
Y entonces eso debe controlarse también cuando se elimine para que no tengan acceso los animales de la zona, los animales de la zona. Y lo mismo va a pasar con el agua, por ejemplo, el agua residual que se utiliza para lavar las casetas, si bien lleva un desinfectante, etcétera, y jabón, eventualmente esa agua también debe ubicarse en un lugar donde no tenga acceso otros animales. Entonces, estas medidas hay que tenerlas presentes, hay que tenerlas en una lista de cotejo, hay que supervisarlas, hay que revisarlas, hay que capacitar al personal para que uno se asegure que eso todos los días se está revisando y que no hay una fuga de alimento o de agua, o si hay animales que mueren durante el ciclo productivo, deben ser enterrados a una profundidad que no permita que ningún animal de la zona pueda escarbar y sacarlos, ¿no? O que algún otro mecanismo para estos animales se puedan sacar y diseminar. Entonces, esas son las medidas que hay que seguir con o sin influenza aviar. Esa es la clave. No puedo instalar las medidas solamente por un riesgo de influenza aviar. Las debo de mantener en forma permanente, esperando obviamente que no llegue la enfermedad. Si llega la enfermedad, ¿qué es lo que va a pasar? Quiere decir que de alguna manera, alguno de estos puntos que acabo de mencionar y algunos otros que se pueden incluir, fallaron. Es decir, yo puedo decir que tengo un arco sanitario para la desinfección de camiones, pero si hubo días donde no pusimos el desinfectante, pues bueno, puede estar el arco para desinfectar, pero no hay desinfectante por cualquier razón. La cerca puede estar instalada, pero después de muchos años puede tener un deterioro y esto permite que algunos animales entren. Tal vez accidentalmente alguien dejó una tapa donde va el alimento disponible, se cayó alimento, no se levantó ese alimento y eso atrae a las aves. Entonces, cuando uno está en esa situación, debe revisar las medidas que acabo de mencionar, debe supervisarlas para identificar en dónde estuvo la falla, aunque ya tengamos una sospecha de la enfermedad. Y esto va a reforzarse, porque si yo sospecho de la enfermedad, tengo que revisar dónde fallé para tratar de corregirlo en ese momento. Y lo que sí debo hacer más estricto es la cuarentena, es decir, en ese momento nada puede salir de esa unidad de producción hasta que se confirme que el virus sí es el causante de ese padecimiento o alguna otra enfermedad que deba ser bajo control, como la enfermedad de Newcastle, por ejemplo. Entonces, esas son las medidas que tenemos que tener. La clave está en tener siempre una lista de cotejo de lo que vamos a revisar todos los días para darle mantenimiento y capacitación constante al personal y a todas las herramientas que tenemos para que siempre estemos alertas ante una situación de estas. Perfecto, Gary. Bueno, ahorita nos mencionabas adicionalmente, pues que la ropa y los zapatos, una buena higiene y un desinfectante, pues son fundamentales, ¿no? Pues como medidas para controlar esta enfermedad y como para prevenir, ¿no? Pero adicional, tú podrías comentarnos también por qué es tan importante tener en cuenta la bioseguridad. Es importante porque cuando hablamos al principio de la transmisión, pues obviamente el problema con los virus es que no los podemos ver, ¿no? Entonces, eh, para uno es muy fácil perder esa percepción porque no lo podemos ver. Y entonces cualquier hábito o mal hábito establecido va a permitir que entre la enfermedad. Y después nos preguntamos, ¿por dónde entró la enfermedad? ¿Qué hice mal? O sea, ¿dónde me equivoqué? Pero si no tenemos una lista de cotejo para supervisar las áreas donde yo sospecho que puede estar el error y poderlo corregir si es que es corregible en ese momento, entonces tengo un problema. Entonces, la bioseguridad es importante porque implica que todas estas medidas deben ser revisadas constantemente, deben ser mejoradas constantemente, debe darse mantenimiento y capacitación. Si no lo hacemos, entonces no sabemos cuándo nos va a llegar la enfermedad, no vamos a tener la forma de contenerla fácilmente porque si nos entró, pues se puede salir. Entonces, ese es el riesgo principal. Entonces, las medidas de bioseguridad que implican todas estas medidas que comenté y algunas otras más, son necesarias tenerlas como los sistemas de gestión de calidad, donde uno tiene que verificar que todo está en orden para asegurarme que estoy preparado o lo mejor preparado posible
ante una contingencia de este tipo, una contingencia sanitaria de este tipo. Perfecto, gracias, Gary. Y por ejemplo, bueno, desde tu perspectiva también y desde tu experiencia, ¿por qué el virus de la influencia aviar representa un gran riesgo a la salud humana? Ok, cuando se reportan personas enfermas con un cuadro respiratorio y se hace el diagnóstico y detectan que es un virus como el H5N1, eh, la primera pregunta que surge es, bueno, se infectó, ¿no? Y entonces los datos históricos nos mencionan que sí hay enfermedades, perdón, hay pacientes o personas que sí se enfermaron por este virus de influenza aviar, porque estuvieron en contacto estrecho con aves enfermas o con aves muertas por la enfermedad. Estas personas usualmente no tienen equipo de protección personal, como serían unos gogles o lentes o una mascarilla, y esto hace que el virus pueda entrar fácilmente. Pero hemos visto históricamente que la enfermedad no es limitada a las personas que trabajan con este tipo de animales y que no se atienden a tiempo de la enfermedad. Generalmente el cuadro es de tipo respiratorio inicialmente, con una conjuntivitis, estornudos, y de ahí se puede ir agravando. Y uno pensaría en enfermedades respiratorias humanas, no tanto de las aves. Pero ese es el riesgo y es por eso que se piensa en la zoonosis, porque decir, bueno, yo tengo una persona, tengo el virus que es de las aves, pero todavía el virus está adaptado principalmente a las aves, no está completamente adaptado a las personas, porque si así fuera, el virus ya se hubiera diseminado entre las personas. Entonces, eso todavía no ocurre, no está documentado que eso ocurra. Entonces, esa es la razón por la cual se considera que hay un riesgo, porque no sabemos en qué momento el virus puede adaptarse ya al humano como tal. Y hay evidencia genética de estos virus donde sí se ha visto que algunos de sus elementos de su genoma de ave están en los virus de otros animales, incluyendo las personas, ¿no? En virus que afectan a personas y otros animales. Bueno, y en relación, digamos, por ejemplo, en temas de bioseguridad, ¿qué recomendaciones le podrías dar a los avicultores que tienen aves de traspatio? Para el caso de los que tengan aves de traspacio, deben de seguir las mismas medidas que comenté, deben de revisar, no mezclar aves de diferentes edades, deben evitar que las aves, insectos y otros animales de la zona accedan a sus instalaciones, deben asegurarse que el alimento, el agua, están completamente cerrados y no hay acceso de estos animales. Debe de tener una cerca o una forma de advertir a la zona que tiene aves de corral, que no debe acercarse a sus aves de corral. Debe evitar compartir herramientas de trabajo de sus aves con otros. Debe de guardar todas las herramientas en un solo lugar. Debe tenerlas limpias constantemente. Debe de evitar visitar otras granjas o aviarios o cualquier otro lugar donde haya aves que no están bajo su responsabilidad. Debe tener dónde enterrar las aves en caso de que tenga algunas aves muertas. Debe saber dónde va a eliminar la cama, las excretas de las aves para que no traigan otros animales. En realidad son las mismas medidas, tal vez en menor escala, pero las debe de implementar, las debe de seguir, las debe procurar para evitar que la enfermedad ingrese o se mantenga. Entonces, son las mismas medidas en realidad. Pareciera a nivel de traspatio que por ser poquitas, ser un poco más rústico, no pasaría Sí, nada, pero sí, sí puede pasar. Entonces, debe de evitar que aves o personas ajenas accedan directa o indirectamente a sus instalaciones y a sus aves. De esta manera disminuye mucho el riesgo de una transmisión a estas aves. claro. Bueno, y por ejemplo, ¿tú qué piensas acerca desde el punto del consumidor? O sea, ¿cómo puede afectar esta enfermedad, pues a las personas que consumen pollo y huevos? ¿De qué forma los afecta?
Bueno, no hay, hasta donde yo recuerdo, ningún caso en realidad de personas que se hayan enfermado por influenza aviar, que se hayan consumido huevo o carne de pollo, ¿no? O carne de pavo. Eso no lo he visto. Las personas que se llegan a enfermar son las que tienen contacto con las aves vivas, enfermas, o las aves muertas. Ese es algo muy importante. No hay documento que diga que así se van a enfermar. No, no hay. ¿Por qué no puede haber eso? Es muy sencillo. Si alguien tiene una unidad de producción y sospecha de la enfermedad, una de las cosas que pasa con los pollos es que dejan de comer. En el caso de las gallinas van a disminuir su producción de huevo. Esos son signos muy evidentes. Y como se tiene que cuarentenar, todo lo que está ahí ya no puede salir y no se puede disponer para consumo humano. Desde ahí ya hay una restricción. Entonces, en realidad no hay que preocuparse por ese sentido. El aspecto de las aves enfermas no es agradable a la vista, entonces yo no imagino a alguien que quiera comer eso. Entonces, esa es la razón por la cual no hay, no está documentado que las personas se enfermen o se hayan enfermado por influenza aviar por haber consumido huevo o haber consumido pollo. No hay esa información demostrada, ¿no? Entonces, no es una preocupación. Perfecto, gracias, Gary, pues por compartirnos esta opinión, pues desde toda tu experiencia, ¿no? Y profesionalismo. No sé si tienes o quisieras adicionar algo más acerca de este tema de la influencia aviar, si tienes alguna otra opinión o sugerencia para nuestros oyentes. Pues lo comenté muy al principio y lo voy a retomar. Lo importante es tomar en cuenta que cada vez somos más personas en el planeta y cada vez vamos a necesitar más alimento, en este caso de huevo y pollo. Vamos a tener más gallinas, vamos a tener más pollos y estamos de alguna manera ya usando áreas, digamos, donde hay animales silvestres y esta perturbación de estos ecosistemas, lo que estamos haciendo es forzando una un contacto o poniendo más presión entre lo que hacemos las personas, los animales de producción que consumimos y los animales silvestres u otros animales domésticos. Y entonces esa presión la estamos aumentando y eso puede ser una razón por la cual va a ser más difícil o vamos a tener un poco más focos a nivel mundial de influenza aviar. De hecho, en los últimos años, pues ha habido muchos focos. Es constante escuchar por la Organización Mundial de Salud Animal reportes de influenza aviar en diferentes partes del mundo. En algunos casos ha sido brotes muy grandes, pero se ha vuelto constante. Me parece que a partir de 2006 más o menos el número de casos ha ido en aumento, posiblemente porque tenemos más aves de corral en el mundo que otra especie, y entonces eso es lo que tenemos que tener consciente, ¿no? Yo no veo que los casos vayan a disminuir, sino que podrían aumentar. Entonces las medidas de bioseguridad se vuelven más importantes. Algo que sí voy a agregar que no lo comenté es Sí, que creo que hoy en día quien vaya a tener aves de corral para producción debe de apoyarse mucho con el ministerio, la Secretaría de Agricultura de su país, porque creo que ahora debe de verse en forma geográfica, es decir, ¿dónde voy a poner la próxima granja? ¿Dónde está la carretera? ¿Dónde están los insumos que necesito? ¿Cómo evito poner más aves de corral en una zona geográfica para no poblarla demasiado? Porque si hay un brote va a ser catastrófico. ¿Dónde puedo evitar tener menos focos de influenza aviar? A lo mejor puedo ubicar granjas en lugares menos propensos, donde haya corredores o rutas migratorias, donde haya menor densidad de aves silvestres. Entonces, ahora creo que se tiene que ver esto como dónde es apropiado poner las unidades de producción más allá de la bioseguridad. Entonces se requiere ya estrategia para poner las granjas o construir nuevas granjas o reubicarlas en lugares más adecuados, porque si no, entonces vamos a seguir aumentando este riesgo y eso es justamente lo que debemos de evitar. Que como dije, la enfermedad es conocida,
ya sabemos muchos de los protocolos, tenemos que ejecutarlos y planear estratégicamente a futuro, desde hoy, para empezar a mitigar todos estos brotes de influenza aviar. Perfecto, muchísimas gracias, Gary, pues, por esta intervención. Y bueno, creo que hemos acabado pues con el cuestionario y con las preguntas. Agradecerte también por tu valioso tiempo y pues no sé si tienes de pronto alguna inquietud o comentario que quisieras hacer acerca de la entrevista. No, pues nada más agradecerles a ustedes la oportunidad en principio, agradecerles también su tiempo, esperando que mi aportación pueda ayudar a algunas personas a tomar mejores decisiones, a seguir estudiando, aunque la enfermedad es muy conocida, hay que seguirla estudiando, hay que estar conscientes de esta y otras enfermedades. Entonces, pues les agradezco el espacio y esperando que lo que comenté pues contribuya a ayudar a alguien en alguna parte y tome mejores decisiones informadas sobre el tema. Entonces les agradezco a ustedes el espacio. Claro que sí, gracias, Gary. Ok, Bueno, muchísimas gracias a nuestros oyentes. Esperamos les haya gustado mucho este podcast. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales y en nuestra plataforma. Si desean, tenemos también otros contenidos adicionales acerca de este tema y otros temas que van a ser para su interés. Muchísimas gracias.